Perfecto. Bien, chicos, repasando lo de nuestra última reunión, que fue presencial, mantenemos clases virtuales por el momento, hasta que se organicen los compañeros encargados de las aulas. Cuando estén organizados, vamos a pasar a clases presenciales. Esperamos que nos pasen un horario con aulas disponibles. Sobre el horario de clases virtuales, para que no sea muy pesado, lo vamos a llevar en dos clases. Vamos a partir una clase en dos. Entonces, la primera parte se lleva el día uno, que va a ser el día martes, de 7 a 8, y la segunda parte, la continuación, la vemos el día sábado, desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Cuando sea presencial, vamos a definir una hora, esta hora no está definida. La asistencia se va a controlar por clase o por semana, mejor dicho, por semana. En el caso de las clases virtuales, como son dos clases por semana, para ganar la asistencia de la semana, solo tienen que asistir un día. El control de la asistencia se realiza mediante Zoom. Si ustedes asisten a la clase del día martes, deben buscar la continuación del día sábado, ya sean los apuntes de sus compañeros o la grabación. Yo voy a cargar las grabaciones en una carpeta en Google Drive y después de esta reunión les voy a pasar un link para que puedan acceder a esa carpeta. ¿Saben qué? Sí, les voy a pasar un link para que accedan a la carpeta. Creo que va a ser en el mismo link que manejan con el docente. Entonces, cuando ingresen al link del docente van a encontrar dos carpetitas. Una va a decir clases y otra ayudantía. Entonces, en la ayudantía van a pillar las, ah, esas grabaciones. Mm, ¿Algo más? Sí, me olvidaba. Como son clases virtuales, yo les voy a pedir a ustedes que todo lo que avancemos lo vayan pasando no limpio, ¿no? Pero que todo lo que estamos haciendo ustedes lo anoten, de manera tal que tengan apuntes completos. Entonces, de manera que tengan apuntes completos, yo les voy a pedir que me presenten su avance semanalmente. ¿Sí? Me van a sacar fotos a sus apuntes, los van a cargar en PDF, un formulario que les voy a enviar. Y pongamos prácticos, se cargan semanalmente. Son los apuntes de clases y se cargan semanalmente en formularios. Y se cargan semanalmente, solo eso. Yo les voy a pasar un link para que ustedes lo carguen. Y ya nos vamos a reunir un día en la universidad para que también les revise eso. Sobre estos prácticos, no tienen nota y no me los voy a llevar, son para ustedes. Así que háganlo lo mejor que puedan porque eso es donde ustedes van a estudiar. No me los llevo. Del anterior semestre varios me hablaban y me decían si podían presentar unos prácticos y yo no les terminaba de entender por qué estaban tan interesados en los prácticos cuando me di cuenta que pensaban que me los iba a llevar y que tenían calificación. Y ya habíamos hablado al principio de nuestras clases que era para que ellos estudien y que no tenían nota. ¿Ok? Hablemos un poco sobre el programa de ayudantía, qué es lo que vamos a hacer en nuestras clases. Ustedes saben, tienen dos parciales. Para el primer parcial, en las clases de ayudantía vamos a realizar algunos ejercicios que tienen que ver con la cementación primaria. Y con don Arturo van a ver que existen diferentes tipos de operaciones de cementación. Cementación primaria, eso estoy casi seguro que ya lo han revisado con él, consiste en preparar lechada de cemento en superficie y bombearla por el interior o a través del interior de la cañería hacia el espacio anular. Los cálculos relacionados con la cimentación primaria involucran el volumen de la lechada, realizar un balance de materiales para la lechada, todo con el fin de obtener una cantidad de materiales, ¿sí? La cantidad de materiales requerida para este tipo de trabajo. Y adicional a eso vamos a realizar algunos cálculos con presiones. Presiones hidrostáticas las vamos a comparar con la presión de formación, con la presión de fractura, vamos a calcular
la diferencial, la presión de desbalance o el diferencial de presiones que existe a la profundidad del collar flotador. Vamos a ver qué se hace qué podemos hacer cuando tenemos un problema con el accesorio de flotación. En el segundo parcial vemos lo que es la cimentación de remediación, o lo que se conoce también como cimentación secundaria. Vamos a chequear ejercicios sobre tapones balanceados, tapones de cemento por el método del tapón balanceado y ejercicios sobre la cimentación forzada, que no es lo mismo que cimentación primaria. Es un trabajo de remediación que se realiza o bien para remediar malos trabajos de cimentación primaria o para abandonar un pozo, sellar zonas que no son productivas, reparar algún problema con la integridad de la cañería, fisuras. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá también vamos a hacer cálculos de volumen de lechada, vamos a realizar balance de materiales, vamos a calcular cantidad de materiales y tenemos cálculos relacionados con presión. Pero para no ser repetitivo, entonces no lo estoy anotando acá. En cimentación forzada vamos a hacer ejercicios con cuatro métodos, ¿no? Tres métodos para cimentación forzada. Nos quedaremos con esto. Ya para el segundo parcial lo vamos a ver un poquito más a detalle qué vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ustedes van a aprender o repasar el cálculo de volumen de pozo para el volumen de lechada. Balance de materiales es muy parecido, algo se parece a lo que hacían en lodos. No es complicado, es mecánico. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que sigue acá? Tablas. Estas tablas las vamos a ver luego. Bien, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que ya te hemos venido explicando? ¿Algo que quieran preguntar que no les haya quedado muy claro? ¿No? Creo Bien, que no. ok. No. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el proceso de un trabajo de cementación primaria. En esta imagen se puede observar los equipos y los accesorios que se utilizan para este tipo de trabajo, para la cementación de cañería. Si se pueden fijar, vamos a buscar. ¿Dónde me queda? Esto mejor. Esto de acá es el nivel del suelo. Entonces tenemos equipo por encima, el equipo superficial o accesorios superficiales y el equipo o los accesorios subsuperficiales. En superficie vamos a continuar con una unidad de cimentación, que es lo que tengo de este lado, ¿sí? Básicamente este es el camión cementador, que se va a encargar de, bueno, como dice su nombre, ¿no? Bueno, no, se va a encargar de preparar la lechada, de mezclar el cemento con el agua, con aditivos X, y además de prepararlos o de mezclarlos, los va a bombear hacia el pozo. Entonces es una mezcladora y tiene una bomba. El objetivo de esta unidad de cementación es preparar la lechada y bombearla hacia el pozo. Entonces conectamos la unidad de cementación con el pozo a través de líneas superficiales. Lo siguiente que vemos acá es la cabeza de cementación, que no está señalada, pero es lo que está pintado con color plomo. La cabeza de cementación nos proporciona una conexión de las líneas superficiales con el interior de la cañería. Y en la cabeza de cementación se aloja o se colocan tapones de goma. Podemos tener dos tapones que vienen a ser el tapón inferior y el tapón superior. La diferencia entre estos dos tapones, y eso lo sabe indicar el docente, es que el tapón inferior es un tapón, básicamente está hueco, tiene la parte superior está cerrada, está sellada, tiene una membrana o un disco de ruptura. El tapón superior es completamente de goma. Si ustedes pueden observar, no creo que puedo hacer un poco más de zoom. Creo que sí. Sí, sí se puede. Si ustedes observan,
Acá tengo como que un espacio en blanco. Eso indica que el tapón inferior está hueco. Y estas de acá son válvulas para regular el flujo. Si yo quiero eh, bombear por detrás de este tapón inferior, utilizo esta válvula. Si quiero bombear por detrás del tapón superior, utilizo esta válvula y cierro las otras. Por debajo de la cabeza de cimentación tengo la sarta de cañerías que se bajan al pozo. Aquí tal vez podemos hacer una aclaración. Ustedes saben que o sea, deben recordar de los gráficos que hacíamos para nuestros ejercicios. Teníamos la cañería, teníamos una sarta de perforación y teníamos el agujero perforado. Cuando se llega a la profundidad, a una profundidad programada, se debe retirar la sarta de perforación, o sea, se retira el trépano, se retiran los portamechas o los drill collars, se retiran las tuberías pesadas, se retira el sondeo o las tuberías de perforación y se tiene que bajar una sarta de cañerías hasta básicamente el fondo de pozo. La sarta de cañerías es lo que está pintado con color verde. En la parte inferior, o en la primera pieza de cañería que se baja al pozo, se coloca un zapato, que puede ser un zapato guía o un zapato flotador. En los gráficos ustedes recordarán que esto tiene, se representa con unos triángulos. Tengo un gráfico más adelante. Este zapato guía tiene la función de, bueno, como su nombre lo indica, guiar la cañería durante la bajada o durante la bajada al fondo de pozo. Tiene una forma, ustedes lo ven, tipo cónica o forma de bala, que va a facilitar la bajada de la cañería y reduce la fricción con la pared del pozo. Entonces, la función del zapato guía es facilitar la bajada de la sarta de cañerías. Ese sería el primer accesorio que se coloca en la sarta. Luego podemos observar centralizadores, que son los que tenemos acá pintados con color blanco. Los centralizadores buscan, bueno, su nombre lo indica, ¿no? Mantener lo más centralizada que se pueda la cañería para tener una correcta distribución del cemento en el espacio anular. Si esta cañería queda pegada hacia el lado izquierdo o se queda pegada hacia el lado derecho, entonces no voy a tener una buena distribución del cemento en el lado que queda pegado, porque el cemento va a irse por el lado que tiene, por el lado que no, por donde tiene más espacio, porque por ese lado le es más fácil fluir. Una o dos piezas de cañería después del zapato guía, se coloca el siguiente accesorio que es el collar flotador. El collar flotador es básicamente una válvula que permite el flujo en un solo sentido. ¿Sí? Permite que el fluido pase, pero que no regrese. ¿Para qué me sirve esto? Me evita el efecto del tubo en U. Vamos a revisar su trabajo en el siguiente gráfico. Adicional a estas, fíjense que por encima tengo más centralizadores. Adicionales a estos accesorios se pueden utilizar algunos más, se pueden utilizar canastas de cementación, pero para no hacer larga la clase nos vamos a quedar con esos. ¿Sí? El zapato guía, el collar flotador, los centralizadores. Los que vamos a recordar en nuestros ejercicios son el zapato guía, el collar flotador. Les había mencionado que en la parte inferior en la primera pieza de cañería podemos colocar un zapato guía y un zapato flotador. La diferencia entre el zapato guía y el zapato flotador es que el zapato flotador tiene una válvula que regule el flujo de los fluidos, permite que el fluido pase, pero que no regrese. O sea, básicamente es una combinación entre el collar flotador y el zapato guía. Este gráfico representa la primera etapa de nuestro trabajo de cementación. Una vez que se ha bajado la sarta de cañerías hasta el fondo, se necesita poner en circulación el fluido de perforación o el lodo. Para bajar la sarta de cañería se tiene que retirar o levantar la sarta de perforación. Y durante ese trabajo de retirar la sarta de perforación y bajar la sarta de cañerías, el lodo se queda sin circulación, se queda estático. Y ustedes recordarán que una característica de nuestro fluido de perforación es que cuando se lo deja en reposo, o se retira la circulación,
va desarrollando una estructura del tipo gel. Esa propiedad se llamaba, ¿cómo se llamaba esa propiedad? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la propiedad que tiene, la propiedad del lodo que le permite desarrollar una estructura tipo gel? Isotropía. Perfecto, alguien pasó lodos. Entonces se llama tixotropía. El lodo es un fluido tixotrópico. Cuando se retira el esfuerzo de corte, se retira la circulación, va desarrollando un estado de gel que me permite, mm, que los sólidos en el lodo o los recortes de formación no decanten, sino que se mantengan en suspensión hasta que se reinicie la circulación. Bueno, básicamente me sirve para eso. Cuando voy a bajar la sarta de cañerías hasta el fondo, el gel del lodo debe ser mínimo, porque como va a quedarse sin circulación varias horas, al, al volver a iniciar la circulación, necesito que el gel no haya alcanzado valores muy altos, porque mientras mayor sea el valor del gel, mayor va a ser el esfuerzo que necesito para volver a poner el fluido en movimiento. En este caso, el lodo ya está circulando, ya rompí geles, el lodo ha regresado a su estado fluido y voy a comenzar con el trabajo de cementación. Vean ustedes, aquí sí, el fluido sigue circulando. Esta sería nuestra siguiente imagen. El fluido está circulando. Lo primero que hago es liberar o largar el tapón inferior. En esta imagen se puede ver que el tapón inferior se encuentra a la mitad de la cañería. Entonces, este tapón inferior que había señalado acá se libera y detrás del tapón inferior se va a bombear lechada. Ven que por encima del tapón inferior tengo lechada y por debajo de la lechada tengo estos colchones o estos espaciadores, estos fluidos a los que se le llama un bache químico o preflujo o un preflujo químico y un fluido espaciador o un colchón mecánico. Estos preflujos tienen funciones específicas durante el trabajo de cementación. Ustedes recordarán en sus experiencias de laboratorio que preparaban un lodo bentonítico y un lodo con bentonita y luego un grupo le agregaba cal. Creo que dos grupos agregaron cal. Cuando se pone en contacto cal con un lodo bentonítico, lo primero que ocurre es una floculación, ¿sí? Se da un incremento en la viscosidad del lodo y es bastante rápido. No sé si lo recuerden, tenían un vaso de lodo, le agregaban creo que medio gramo de cal y el lodo desarrollaba altos valores de viscosidad, es decir, se floculaba, porque el lodo bentonítico no es compatible con el calcio, se va desarrollando el estado de floculación. Y bueno, la lechada o el cemento es óxido de calcio, tiene calcio. Y cuando entra en contacto con el lodo, va a desarrollar altos valores de viscosidad. En otras palabras, la lechada de cemento y el lodo no son compatibles. Y para evitar una contaminación de la lechada, la contaminación del lodo, se van a bombear estos fluidos que tienen como función separar o evitar un contacto directo del lodo con la lechada. Este colchón químico tiene un trabajo que es, bueno, los dos en realidad, el colchón químico va a ir destruyendo, si quieren, la, o facilitando la remoción de la película del lodo. Recuerden que sobre la pared del pozo se va formando una película o un revoque o una costra de sólidos del lodo. Esta película se tiene que retirar de la pared de la formación para asegurar un contacto directo entre la lechada y la formación. Entonces, la función de estos preflujos es limpiar o retirar, remover la película del lodo. Este colchón espaciador lo que hace es ayudar o facilitar la remoción de esa película del lodo. Lo van a ver más a detalle con el docente para su segundo parcial, no hagamos esto muy largo. Fíjense que ya se han volteado los preflujos, el colchón químico, el colchón espaciador, se ha alargado el tapón inferior y se ha bombeado o se ha comenzado a bombear la lechada de cemento. Una vez que se ha bombeado todo el volumen de lechada, se larga el tapón superior y comienza el desplazamiento con el fluido de desplazamiento, que puede ser lodo, puede ser agua.
Les había mencionado que este tapón inferior tiene una membrana o un disco de ruptura, si quieren llamarlo así. Cuando este tapón llega al collar flotador, que es este accesorio, no puede pasar, ¿sí? No puede pasar. Este tapón se asienta sobre el collar flotador y como no está abierto aún, está cerrado por esta membrana, por esta, esta membrana de goma, necesito aplicar un poco más de presión en superficie para romper la membrana, para romper el disco de ruptura y que la lechada pueda atravesar el tapón inferior. En esta imagen se puede ver que ya se rompió la membrana de goma y la lechada pasa a través del tapón inferior, pasa a través del collar flotador, pasa a través del zapato guía y sale al espacio anular. Entonces voy a continuar con el desplazamiento y cuando este tapón superior se asiente sobre el tapón inferior, la lechada va a ocupar todo el espacio anular. Y en este momento voy a dar por concluido el trabajo de cementación. Fíjense, en este punto el tapón superior ha bajado un poco más y la lechada está, bueno, le falta poco para ocupar todo el espacio anular. Y este sería el fin de la operación, cuando el tapón superior se asienta sobre el tapón inferior y tengo lechada en el espacio anular entre el agujero abierto, la cañería y entre la última cañería y la cañería. Las lechadas tienen densidades altas, bueno, más altas que la del lodo. Pueden pensar, este lodo tiene una densidad de 10, 11, 10 libras por galón. La lechada puede llegar a tener densidades de 15, 14, 16, dependiendo del diseño, del tipo de lechada, puede llegar a tener densidades más altas que el lodo. Entonces, como tengo fluidos con diferentes densidades, las presiones hidrostáticas van a ser diferentes. Si en el interior de la cañería tengo un fluido con una densidad de 10 libras por galón y en el espacio anular un fluido con 15 libras por galón, es simple deducir que la presión hidrostática va a ser mayor en el espacio anular. Entonces tengo presiones diferentes, por lo que este fluido, por el principio de tubo en U, cuando termine la operación y retire la presión de bomba, cuando se retire la presión de bomba, el fluido en el espacio anular debe intentar regresar al interior de la cañería para equilibrar presiones. ¿Sí? El principio de tubo en U. Para eso me sirve este accesorio, que es el collar flotador, y también me puede servir el zapato flotador. Recuerden que el zapato flotador es un zapato guía con una válvula, o sea, la combinación entre zapato guía y el collar flotador. No es que se junten los dos, ¿no? No es que se coloquen los dos al mismo tiempo. Es un accesorio diferente, pero básicamente es una combinación de los dos. Para eso me sirven estos accesorios. Evitan el retorno de la lechada al interior de la cañería. Y puede que en algún caso este accesorio falle y ya vamos a ver qué se hace cuando tenemos un problema con el accesorio de flotación. El gráfico que bueno, que van a ir haciendo conmigo en clases es muy similar al que tenemos del lado derecho. El zapato guía lo represento con estos triángulos, el collar flotador con este rectángulo y con un círculo en el centro que representa la válvula, el agujero abierto de manera irregular. Recuerden que el agujero no se perfora de manera regular, no tiene una forma regular, tiene forma irregular. Tenemos la última cañería. En este caso, fíjense que tengo dos colores para la lechada de cemento, porque en algunos casos vamos a utilizar dos tipos de lechada. Esta de acá va a ser una lechada liviana, una lechada de relleno, y la que tenemos en la parte inferior es la lechada principal. Los tapones superior e inferior no se dibujan en nuestros trabajos, tampoco vamos a dibujar los centralizadores, ningún otro accesorio que se utilice en el trabajo de cementación. Lo que yo voy a graficar es el zapato guía, el collar flotador, y para guiarme en el cálculo de volumen también voy a dibujar el zapato guía de la última cañería, si es que hubiera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran repetir? Esto lo vamos a repetir varias, bueno, la explicación seguramente lo voy a repetir más adelante en alguna otra clase y la va a repetir otra vez el docente cuando revisen este tema nuevamente. Lo que están haciendo conmigo es un repaso rápido. Bien, vamos a ver otra imagen en la que se observa el trabajo de cementación. Esto está en blanco y negro, pero para que vean que es el mismo, lo pueden utilizar, lo pueden ver de diferentes maneras, con diferentes ilustraciones, el trabajo es el mismo.
Fíjense que en esta parte me indica que el fluido de perforación o el lodo está circulando. También tengo la cabeza de cimentación, tengo el tapón superior, tapón inferior, tengo el collar flotador, el zapato, tengo centralizadores. Acá nos está graficando otro accesorio. Acá lo primero que hago es bombear espaciadores, me indica, ¿no? Y la lechada. Aquí está el tapón inferior, ya se largó el tapón inferior, acá tengo los espaciadores y la lechada. Una vez que he terminado de bombear la lechada, se va a alargar este tapón superior, acá está el tapón superior, y comienzo a desplazar. Puede ser con lodo, puede ser con agua. Y voy a desplazar hasta que el tapón inferior, bueno, el tapón inferior llega al collar flotador y el tapón superior se asiente sobre este tapón inferior. Continúo con el desplazamiento en esta etapa y termino cuando este tapón superior se asiente sobre el tapón inferior. En teoría, cuando ocurra eso, el espacio anular eh, se va a encontrar lleno con lechada de cemento. Ese es un trabajo de cementación primaria. Van a haber otros tipos de trabajo con don Arturo, lo que es top job, cementación con una tubería, stabbing, cementación con Stinger y otros trabajos más. ¿Qué es lo que van a ver conmigo? Primero, cálculo de volumen. Eso lo vamos a hacer muchas veces, pero no lo hacemos hoy día. Vamos a realizar balance de materiales para las lechadas de cementación, la lechada de cemento. Vamos a realizar cálculos de cantidad de materiales. En esta lámina lo que quiero explicarles las ecuaciones que vamos a ocupar para el balance de materiales. Cálculo de volumen, aún no lo quiero revisar, eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Para el balance de materiales, seguimos los principios que veíamos en lodos. ¿Se acuerdan de cuáles eran los principios de balance de materiales en lodos? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, el primero era que las masas se suman y el segundo principio que los volúmenes también se suman. Eso para el balance de materiales. Entonces, ¿qué es una lechada de cemento? Porque ya lo habíamos mencionado. Una lechada de cemento es una mezcla, la, le- perdón, la lechada de cemento es una mezcla ¿de qué? De cemento, agua y aditivos. Los aditivos se le agregan a la lechada de cemento para darle propiedades o ajustar propiedades que me permitan, que, que me permitan, no diría cumplir, que me permitan realizar un trabajo correcto de cementación. Puedo agregarle aditivos por diferentes razones. Hay aditivos para acelerar el fragüe, es decir, que el cemento desarrolle su estado sólido de manera más rápida. Puedo utilizar aditivos retardadores, es decir, que el fragüe se dé de manera más lenta. Puedo agregar aditivos para que la densidad de la lechada sea menor. Les dije que que puede llegar a pesar 15, 16, 17 libras por galón. Entonces, si quiero que la densidad de la lechada sea menor, quiero hablar de lechadas livianas, puedo utilizar aditivos para reducirle el peso. Entre esos están, bueno, la bentonita, eh, creo que ya vieron algunos con Arturo tal vez, cenizas, fly ash, puedo utilizar nitrógeno, puedo usar esferas huecas. También puedo utilizar aditivos para controlar el filtrado, puedo utilizar aditivos que me permitan trabajar en condiciones donde se presenten pérdidas de circulación. En este caso estamos hablando de materiales obturantes, como en lodos. Perdón, chicos. ¿Qué les decía? Los aditivos, aceleradores, retardadores, reducir filtrado, controlar pérdidas de circulación.
También puedo utilizar aditivos específicos para controlar el agua libre, diferentes aditivos. Pero para realizar el balance de materiales, lo que debo considerar es que la masa del cemento, la masa de agua y la masa de cualquier aditivo se suman para dar lugar a la masa de la lechada. Es decir, si yo agrego 100 libras de cemento, 50 libras de agua y 10 libras de aditivo, voy a tener una masa de ¿cuánto? 100 más 50 más 10, 160 libras. Y lo mismo, si sumo los volúmenes, tengo 4 galones de cemento, 5 galones de agua y medio galón de aditivos. Entonces tendría 4 más 5, 9 más medio, 9 y medio. Y tengo el volumen de la lechada, 9 y medio, y la masa de la lechada que es 100, ¿cuánto les dije? 150, 160, 160 libras. El balance de materiales lo vamos a trabajar con una tabla que tiene la siguiente forma. Tenemos 5 columnas, una columna para los materiales, una columna para los porcentajes o la concentración que la trabajamos en peso, porcentaje de peso, una para la masa, una para la gradiente específica y otra para el volumen. Entonces acá coloco los materiales que voy a ocupar. Primero cemento, agua y puedo ocupar aditivos, diferentes aditivos para por diferentes razones. Vamos a ver más adelante cómo trabajo con la tabla. Bueno, acá están las fórmulas. Lo que viene a ser la masa, la columna de masas, las voy a ir rellenando en función de la masa del cemento, ¿sí? La masa del agua y de cualquier aditivo se va a calcular con esta fórmula que tienen acá. No es necesario que la copien, la vamos a volver a anotar más adelante. Y los volúmenes se van a calcular en función de la masa que tengo en esta columna con esta otra fórmula. Fíjense que está en función de la masa. Y bueno, la gradiente específica de cada material, del cemento, del agua, de los aditivos. ¿Para qué me sirve realizar esta tabla? Bueno, si se fijan, acá voy a tener la masa de todos los materiales y el volumen de todos los materiales. Si yo sumo todas las masas y todos los volúmenes, voy a tener la masa de la lechada y el volumen de la lechada, y con eso puedo obtener, uno, la densidad de la lechada, que es la división o la relación entre la masa de la lechada y el volumen de la lechada. Luego puedo obtener el rendimiento de la lechada, ya vamos a ver qué es. Bueno, acá está, el rendimiento de la lechada es el volumen de lechada que obtengo por cada saco de cemento, y también voy a obtener el requerimiento de agua, que es el volumen de agua que necesito por cada saco de cemento. Tal vez esto es mucho más fácil de entender con un ejercicio. Aquí entra nuestro ejercicio número 1, que es determinar cantidad de materiales para el trabajo de cementación. Tengo los siguientes datos. El volumen de lechada que voy a preparar es 80 barriles. Voy a utilizar un cemento de API clase A, y cada saco de cemento tiene 110 libras. Aditivos para esta lechada, el aditivo para esta lechada va a ser cloruro de calcio, que es un acelerador de fraude. Para acelerar el fraude de las lechadas, es decir, para que se acelere la hidratación del cemento, se pueden utilizar diferentes sales, ¿sí? Creo que la más efectiva y la más barata es el cloruro de calcio. Se puede llegar a trabajar con concentraciones 5 o 6%. Por encima de las concentraciones digamos, del 15 o del 20%, altas concentraciones, no nos manejemos con números, altas concentraciones, este aditivo ya no funciona como un acelerador de fraude, sino funciona como un retardador de fraude. Entonces, fíjense que les puede servir para las dos, para acelerar el fraude y para retardar el fraude. A bajas concentraciones, acelerador; a altas concentraciones, un retardador del fraude. En concentraciones les dije que hasta el 4 o el 5%, ¿no? Cuando utilizamos altas concentraciones de este aditivo, puede incluso ser un poco difícil, ah, hay una palabra para esto, predecir, modelar el comportamiento de la lechada. Entonces se utilizan concentraciones relativamente bajas, 1, 2, 3%. Este volumen de la lechada, en todos los ejercicios que vamos a ver, no, en todos los ejercicios que vamos a realizar, nunca va a ser dato. Ustedes tienen que calcularlo. Para eso van a aplicar las fórmulas de cálculo de volumen, que ya las vieron en mecánica de fluidos, los vimos en lodos, estoy seguro que las han visto en perforación. El cemento o la clase de cemento que vamos a ocupar va a ser dato en sus ejercicios. Por lo general, para el primer parcial, es cemento API clase A. Hay algún ejercicio de examen en el que ustedes eligen el tipo de cemento.
Entonces, para eso ustedes deben saber la teoría. ¿Cuándo utilizo el cemento clase A? ¿Cuándo utilizo el cemento clase B, C, D, E? Ah, ya lo van a ver con el docente, les va a dar una explicación un poco más completa. El cemento clase A básicamente se utiliza cuando no necesito, bueno, se utiliza cuando no necesito propiedades especiales y cuando tengo agua de buena calidad, ¿sí? Entonces yo diría que se utiliza en condiciones ideales. Este dato que está acá también lo van a tener en todos sus ejercicios, que es la cantidad de masa que tiene cada saco de cemento. Puede tener diferentes valores, no va a ser siempre el mismo. En realidad en Bolivia este es el valor estándar de un saco de cemento, 110 libras o 50 kilogramos, pero en sus ejercicios van a encontrar valores de 94 libras o 100 libras por saco. Cuando les dé algún aditivo cuando les dé de dato algún aditivo, el porcentaje tiene que estar en el ejercicio, ¿sí? Ustedes no se inventan este porcentaje y la gravedad específica del ejercicio puede que llegue a ser un dato. En la mayoría de los casos es un dato, excepto con la bentonita. Con la bentonita no van a tener el dato. Seguramente el docente va a asumir que ustedes conocen la gravedad específica de la bentonita por lodos. Y puede que sea un dato o no, les va a dar la cantidad de libras que tiene cada saco de este aditivo. Y si no se las dan, no importa, pueden hacer el cálculo pueden dejar el cálculo en libras. Van a entender cuando continuemos con el ejercicio. Me pide calcular cantidad de materiales para el trabajo. Para obtener esos valores, primero necesito el volumen de la lechada. Ya lo tenemos. Entonces, el volumen de la lechada conseguido. Lo siguiente es el balance de materiales. Y para eso vamos a ocupar lo que vimos hace un momento. Vamos a armarnos una nueva lámina. Esto de acá lo vamos a borrar. ¿Dónde está? Título solamente. Perfecto. Esto lo voy a borrar. Y nos vamos a traer esto aquí. Pongamos ejercicio 1. Resolución de ejercicio 1. Los datos los voy a dejar aquí. Volumen de lechada 80, cemento API clase A 110. Lo primero que necesito es el volumen de la lechada. Ya lo conseguí. Pasamos al balance de materiales. Déjenme, me hago espacio para escribir. Balance de materiales para la lechada. Cuando llegue a la parte de balance de materiales, necesito realizar esta tabla. Recuerden, 5 columnas. Materiales, porcentaje o la concentración en porcentaje de peso-peso, la masa, gradiente específico y el volumen. La masa la vamos a trabajar en libras y el volumen en galones. El número de filas de nuestra tabla va a ser una para cada material, para el cemento, para el agua. Y si tengo un aditivo, le agrego una fila más. En este caso tengo un aditivo, entonces vamos a colocar unas 3 filas adicionales a los títulos. Esta de acá no la necesito porque no tengo 2 aditivos. Entonces lo voy a eliminar. Ustedes no la dibujan, no la rayan, no la dibujan. Pongamos cemento clase A, tengo agua y mi aditivo número 2 es cloruro de calcio. El balance de materiales tiene como base de cálculo un saco de cemento. Entonces vamos a colocar acá cómo quedaría mejor para un saco de cemento, base de cálculo, para un saco de cemento. El balance de materiales se realiza en función de un saco de cemento. Esa va a ser nuestra base de cálculo. Y cuando me refiero a que va a ser nuestra base de cálculo, quiero decir que el 100%, todos los cálculos de los aditivos de los otros materiales se realizan en función del cemento. Yo voy a colocar en porcentaje 100%, ¿sí? Siempre. No es un dato, no lo van a tener en el enunciado del ejercicio. Ustedes coloquen porcentaje de cemento
sea clase A, B, C, G, el que vayan a utilizar, 100%. El porcentaje de agua no es un dato en este ejercicio y puede que en los que vayan a resolver ustedes tampoco sea un dato. Si no es un dato, si no está en el enunciado, ustedes deben asumir el porcentaje de agua. No significa que van a colocar el número que ustedes, que se van a inventar el número. Ustedes van a asumir el porcentaje recomendado por el API para la clase de cemento que les da el ejercicio. En este caso nos toca el cemento clase A y el porcentaje que me recomienda el API para ese cemento es 46%. Ese es el porcentaje de cemento, el porcentaje de agua que me recomienda el API. ¿Saben qué? Voy a colocarlo acá como nota. Me quedó... Ajá, de verdad que se mueven los botones en las aplicaciones. Aquí. Control I, letra roja. Asumir, como no tengo de dato el porcentaje de agua, entonces, sí, aquí, para que no nos dé mucha vuelta, entonces, asumo el porcentaje de agua recomendado por el API para el cemento. Como no tengo el porcentaje de agua, entonces asumo el porcentaje de agua recomendado por el API para la clase de cemento. Tardo en esa redacción. Como no tengo de dato el porcentaje de agua, entonces asumo el porcentaje recomendado para el API para la clase de cemento que se utiliza en el ejercicio. Porcentaje de agua recomendado para cemento clase A, 46%. Ya, eso como no te he dicho, no. Ya son las 8. Vamos a terminar este balance de materiales y con eso dejamos la clase. Por lo menos la tabla. Fíjense, esto no es dato y siempre va a ser 100. El porcentaje de agua puede que sea dato, puede que no. Si no es un dato, asumo el porcentaje de agua en función a lo que me dice el API para esa clase de cemento, o para la clase de cemento que voy a utilizar en el ejercicio. Puede que sea un dato, puede que les diga, ustedes van a trabajar con cemento clase A y utilicen porcentaje de agua 45, 47, 48%. Si les indico un valor diferente a 46, ustedes lo utilizan, ¿sí? No se les ocurra decir, no, para el cemento clase A es 49, 46 y no voy a utilizar el que me dio el docente. Si él les está indicando el porcentaje, ustedes ocupen ese porcentaje. Si van a ocupar un aditivo, tienen que indicarles el porcentaje o la concentración de ese aditivo. En porcentaje, en este caso, es 1%. Bien, con las masas. La masa del cemento clase A es un dato. Acompaña a la clase de cemento, fíjense, aquí está, 110 libras por saco. Como este balance de materia se hace para un saco de cemento, entonces acá voy a colocar la masa de, pues, un saco de cemento. Un saco de cemento tiene 110 libras. Ahora, todas las masas que siguen se calculan en función de la masa del cemento y de los porcentajes o las concentraciones que me indique el ejercicio. Ahora vamos a regresar a nuestra a nuestra diapositiva de fórmulas y voy a trabajar con esta ecuación. La vamos a llevar al examen. Fíjense ustedes, la masa de cualquier material, del agua, del cloruro de calcio, del reductor de filtrado, del antiespumante,
se va a calcular de esta manera. La masa de cemento, que me indique el ejercicio, por el porcentaje, acá le puse de agua, ¿no? Porcentaje de X. Aquí igual lo voy a cambiar. Me refería a que es el porcentaje del aditivo o del material, ZX. Correcciones. Por el porcentaje de X dividido entre el 100%. ¿Qué número tengo acá? 15. Apliquemos entonces esta fórmula para el agua. Ah, 14. Pongamos. La masa de agua va a ser igual a ¿qué? Como me indica el ejercicio. Primero, la masa de cemento, que es 110 libras, se multiplica por el porcentaje de agua, que es 46%, y lo divido entre 100%. ¿Cuánto me da eso, chicos? Vamos a buscar la calculadora para que yo los voy acompañando en los ejercicios. 50.6. Bien. Voy a acomodar la calculadora por si acaso. ¿Cómo se hace? Es 50.6 igual me sale. perfecto. Entonces, hagamos eso, chicos. Vayan, cuando estemos resolviendo un ejercicio, por favor, si alguien me indica un resultado o yo obtengo el resultado, alguien más calcúlelo para que tengamos una, para que nos aseguremos que es el valor correcto, ¿sí? Entonces, me dijeron 50.6. Sí, Bien, libras. Yo voy a trabajar con una precisión de 2 decimales. 50,60. El porcentaje de cloruro de calcio es del 1%. Ocupo la misma fórmula. Vamos a decir masa de cloruro de calcio es igual a la masa del cemento, 110 libras, multiplicado por el porcentaje, que es 1%, dividido entre 100%. ¿Eso nos da cuánto? 1.10. Bien, 1,10 libras. Y lo voy a copiar acá. Ok. Esta columna de gravedad es específica. La gravedad específica del cemento, bueno, varía en función del cemento. Para el cemento clase A va a ser 3,14. Eso se lo aprenden ustedes. ¿Se acuerdan cuál era la gravedad específica del agua? ¿En qué? En 1 gramo cc, 8.3 ppm. Bien. La densidad, ustedes recuerden, chicos, es la relación masa-volumen para cualquier material. Todos los materiales tienen densidad, o todas las sustancias tienen densidad. El cemento tiene su densidad, el agua tiene su densidad, el cloruro de calcio tiene un valor de densidad. La gravedad específica es una relación, una división, si quieren, una relación entre la densidad de un material o de una sustancia con la densidad del agua. O sea, hay que dividir, para obtener una gravedad específica se divide la densidad de una sustancia entre la densidad del agua. Si yo quiero obtener la densidad, la gravedad específica del cemento, divido la densidad del cemento entre la densidad del agua. Gravedad específica, ya me estoy confundiendo con las letras. Es la densidad. Por ejemplo, si quiero calcular la gravedad específica del cemento, es la densidad del cemento dividido entre la densidad del agua. ¿Sí? Puedo calcular las gravedades específicas en función de diferentes materiales. Para los sólidos y para los líquidos es una regla general que se utiliza la densidad del agua, pero para calcular la gravedad específica del aire, por ejemplo, no utilizo la densidad del agua, utilizo la densidad del aire. Acá, si quiero calcular la gravedad específica del cemento, utilizo la densidad del cemento y la densidad del agua. ¿Se acuerdan cuáles eran las unidades de la densidad? Masa sobre volumen. Unidades, pero, o sea, si esas son sus Ah, dimensiones, eso está perfecto, muy bien. Hay muchas personas que no, a veces uno se aprende de memoria las unidades, pero para mí lo más importante es entender que es masa sobre volumen. Bien, pero ¿cuáles unidades? ¿Quién se acuerda de la balanza de lodos? Teníamos 4 escalas de densidades ahí. Menciónenme 2.
Gramos Gramos cc, cc. Bien, falta una más, libra por galón. la que usamos acá. Entonces, si la densidad del cemento la coloco en libras por galón, pongamos, y la densidad del agua también la voy a anotar en libras por galón. Voy a anotarlas en esas unidades, libras por galón. Con esto voy a obtener la gravedad específica del cemento. ¿Y qué unidades va a tener la gravedad específica del cemento? En este caso voy a obtener 3,14. ¿Qué unidades le voy a colocar? No tiene unidades. No lleva unidades. Es un número adimensional, ¿sí? Sin dimensiones. No lleva unidades porque se simplifican. ¿Dónde quedó acá la línea? Eso, aquí está. Libra galón se va con libra con galón, se simplifican y no tengo unidades. Entonces, cuando hablamos de gravedades específicas, no hablo con unidades, hablo de un número adimensional. ¿Por qué digo eso? Porque hace un momento les pregunté la gravedad específica del agua y me dijeron 1 gramo cc. La gravedad específica no lleva unidades. ¿Cuál va a ser la gravedad específica del agua? La gravedad específica va a ser la densidad del agua dividido entre la densidad del agua. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua en libras por galón? 8,33 libras galón. ¿Y cuál es la densidad del agua en libras galón? 8,33 libras galón. ¿Cuál es la gravedad específica del agua? 1. Obvio que para que esto se simplifique tiene que estar en las mismas unidades. No voy a trabajar con 8,33 cualquier material. Por ejemplo, acá el cemento debe tener por lo menos una densidad de 26 libras por galón para que tenga 3,14. Fíjense, si acá coloco 8,33, vamos con 26 dividido entre 8,33. Esto me da 3,12. Tiene que ser 26, algo. De esa manera se simplifican las unidades, pero no voy a dividir la densidad del cemento en libras por galón, ¿no? No voy a dividir esta densidad en libras por galón entre la densidad del agua en gramos cc. La densidad del agua en gramos cc es 1 gramo, es 1. Si yo hago esta división, para empezar, acá voy a obtener 26, ¿no? Se va a mantener el valor de la densidad del cemento y las unidades no se simplifican acá. Libra con galón no se va con gramos cc. En este caso, 8,33 libras galón dividido entre 8,33 libras galón es 1. Ya, le estamos dando mucha vuelta a eso. La gravedad específica de cualquier aditivo que vayan a ocupar va a ser un dato. Acá tengo una gravedad específica de 2. Creo que es 2,1 lo que ven en sus ejercicios. Todo pongamos. Nos falta la columna de volumen. Para el volumen, vamos a ocupar esta otra fórmula. El volumen lo vamos a calcular en función de la masa del material y la gravedad específica del material. Y vamos a ocupar este factor de conversión de 8,33, que es, ¿a qué corresponde este valor? ¿A qué les recuerda este valor de 8,33 libras galón? Densidad del agua. Perfecto, es la densidad del agua. ¿Por qué ocupamos esa fórmula? Ustedes recordarán que la densidad, y ya me lo dijo uno de sus compañeros, la densidad de cualquier material, vamos a poner acá, la densidad de X no es otra cosa que la masa de X dividido entre el volumen de X. ¿Sí? Si yo quiero calcular el volumen, ¿sí? Despejo el volumen, digo, el volumen de X es igual a ¿qué? Despejando me da la masa de X dividido entre la densidad de X. No hizo otra cosa que el volumen pasa a multiplicar y la densidad pasa a dividir. Esta es la fórmula con la que estoy trabajando. ¿Sí? El volumen es igual a la masa de X dividido entre la densidad. Fíjense, se parece, ¿no? Aquí está la masa de X y acá tengo la densidad de X. Pero ¿por qué acá es gravedad específica por 8,33 libras por galón? ¿Por qué no coloco densidad? Bueno, porque hace un momento les dije
que la gravedad específica de X no es otra cosa que la densidad de X sobre la densidad ¿de qué? Del agua. Entonces, si yo quisiera despejar de esta ecuación la densidad de X, la densidad de X es igual a la gravedad específica de X, casi se sale de la pantalla, a la gravedad específica de X multiplicado por la densidad del agua. La densidad de X es la gravedad específica de X por la densidad del agua. Entonces, en esta fórmula, fíjense, tengo la masa de X y la densidad de X, pero en lugar de la densidad de X, voy a trabajar con la gravedad específica de X. En lugar de la densidad de X, voy a ocupar gravedad específica de X por la densidad del agua. Y es de ahí de donde sale esta fórmula. Masa de X sobre la gravedad específica de X por 833 libras galón. ¿Por qué ocupo la densidad, perdón, por qué multiplico la gravedad específica de X por la densidad del agua? En específico, ¿por qué lo multiplico por la densidad del agua en libras por galón? Para obtener esta densidad en libras por galón. ¿Por qué necesito que la densidad esté en libras por galón? Porque esta masa va a estar en libras y libra con libra se simplifica y galones pasa al numerador. Entonces el volumen lo voy a obtener en galones. Si yo trabajo con la densidad en gramos cc, no voy a poder simplificar gramos con las libras, con la unidad de la masa. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Saben por qué les digo esto? Porque el anterior semestre el docente les colocó, ayer se me ha olvidado incluso, les colocó un aditivo. Les dio un aditivo, pero les dio la densidad del aditivo, si no me equivoco, en libras por galón. Y habían algunos chicos que estaban multiplicando aún por 8,33. O sea, en lugar de la gravedad específica del aditivo, les dio la densidad en libras por galón. Y algunos compañeros seguían multiplicando esa densidad por 833. Se los explico por eso. Encontremos el volumen de la lechada, perdón, el volumen del cemento. El volumen del cemento va a ser igual a ¿qué? Otra vez, ahora sí. El volumen de cemento va a ser igual a la masa del cemento, en este ejercicio es 110 libras, dividido entre la gravedad específica del cemento, 3,14, multiplicado, recuerden, este número no tiene unidades, es un número adimensional, un valor adimensional, multiplicado por la densidad del agua en libras por galón, que es 8,33 libras por galón. Ahora aquí ustedes se van a fijar, creo que aquí es más evidente, que se simplifica la unidad de libra con esta otra unidad de libra. ¿Bien? Se simplifican. ¿Y con qué unidades me va a quedar el volumen del cemento? 110 dividido entre 3,14 dividido entre 8,33. 4.21. Bien, 4,21. Galones. Galones. 4,21 galones. Ahora, ¿qué ocurre si yo acá utilizo la densidad del cemento en gramos cc? O sea, no la voy a multiplicar. Ya hace un momento dijimos, ¿para qué lo borro? Dijimos que el volumen era la masa sobre la densidad. Acá ya tengo la masa. Vamos a copiarlo aquí para no estar borrando. Ya anoté la masa y acá abajo tiene que ir la densidad del cemento. Y voy a anotar la densidad del cemento en gramos cc. 3,14 gramos cc. ¿Cuánto me da esto? 110 dividido entre 3,14. 110 dividido entre 3,14. 3503. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto, está bien.
está bien el resultado. Lo que no El está bien, resultado está bien. Las unidades. correcto, las unidades es otra cosa. Por ejemplo, si ustedes le colocan a estas unidades, por ejemplo, galones, ahí está mal, está muy mal. Fíjense cuánto es la diferencia, 4 contra 35. O sea, no es como que me equivoqué por un decimal. Las unidades de esto no son galones. ¿Cuál es la unidad de esto? La unidad de esto va a ser libra, gramo, cc. No, perdón, libra, gramo. Estos botones. Libra, gramo, cc. Esas serían sus unidades. Y yo no trabajo con esa unidad. Yo necesito que esto me quede en galones, o me queden unidades de volumen, o me queden unidades de volumen. Ahora, ¿qué pasa si trabajo con la densidad del cemento en libras por galón? Si la densidad del cemento, hace un momento dijimos que era alrededor de 26. Supongamos que es 26, redondeemos a 26 libras por galón. ¿Sí? Y a alguno de ustedes se le ocurre multiplicar otra vez por 833. Pues imagínense que les da de dato, la densidad del cemento es 26 libras por galón. Se utiliza eso para el ejercicio. Y ustedes colocan ahí 26 por 833. ¿Cuánto les va a dar eso? No, 110 dividido entre 26 dividido entre 833. 0,51. 0,51 galones le vamos a colocar. ¿Estará bien? Está mal. Bueno, el resultado sí está bien. 110 entre 26 entre 833 sí es 0,51. Pero esta unidad hace que esté todo mal. Incluso la fórmula está mal, ¿no? Porque este 26 tiene unidades. 26 libras por galón. Se va a simplificar libra con libra. Me va a quedar libra sobre galón, perdón, galón cuadrado sobre libra. Y así no se obtiene el volumen del cemento. Esta fórmula está mal. La fórmula del cemento es la masa sobre la densidad. Y esto de acá no es densidad, esto es densidad por densidad del agua. Aquí tiene que ir la gravedad específica. Bueno, disculpar, soy medio voltero para estas explicaciones. Volumen de agua es lo que nos toca. La masa de agua que calculamos es de 50,60 libras sobre la gravedad específica del agua multiplicado por 833 libras por galón. 8,33 libras por galón. Libra se va a ir con libra y me queda 6.07. galones. Como que se me fue el espacio para el cloruro de calcio. Solo necesito un poco más de espacio. Vamos a sacar todo esto. No lo voy a anotar aquí abajo. Entra. El volumen del cloruro de calcio. La masa del cloruro de calcio era 1,1 o 1,1 libras. Su gravedad específica es 2. La densidad del agua en libras por galón es 8,33 libras por galón. ¿Cuánto nos da con eso? 0.07. 0,7 galones. Alguien que nos confirmen eso, que nos confirme que están correctos Sí, esos valores. sale eso. Y rellenamos acá, volumen 421, 6,07 y 0,07. Bien, yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Entonces, su repaso, chicos. Recuerden cómo se realiza el trabajo de cementación primaria. Estas fórmulas, en el examen no se permite formulario, así que vayan aprendiendo a hacer las fórmulas. No son complejas, fíjense que no son sumas, no es más que sumas, multiplicaciones y divisiones. Esta tabla se la van a aprender porque la vamos a repetir muchas veces.
Y a ponerle pause a la grabación. Si alguien tiene una pregunta, chicos, antes de que pause la grabación. ¿No? Bien, pausamos.